Mensaje: un cateterismo de forma hecha en alguien con un dolor de pecho crónico por una arteria enferma o varias arterias enfermas no es que es necesariamente salvatorio. Todos ustedes me han escuchado hablar que la prevención en la salud es lo más importante. Y yo siempre les digo que la mejor herramienta es cuidar en el estilo de vida, que al final de esto, hablando en la parte del corazón, cuida tus arterias, tus válvulas y te protege de eventos cardíacos. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología, tratando de manejar esta prevención, se sobrepasa y los intereses económicos son mayores que el bienestar absoluto del paciente? Y ustedes me dicen, ¿a qué me refiero? Al hecho de hacer procedimientos innecesarios con la excusa de que la prevención va a evitar de traerte un problema mayor, cuando a veces la evidencia médica no lo demuestra así o es muy pobre. Y hoy quiero hablar específicamente sobre una de las cosas más sobreutilizadas que ya hay noticias, evidencia en la actualidad. Y me estoy refiriendo al uso de procedimientos invasivos como puede ser un cateterismo cardíaco y la colocación de un stent. Y muchos de ustedes tal vez les suena esto, muchos no lo sabían o tal vez algunos tenían sus sospechas. Pues bien, hoy voy a tocar este tema porque me parece importante que tú tengas todas las herramientas para tomar una decisión inteligente en tu salud. Y me parece profundamente injusto, lo digo yo, que alguien que pueda tener un conocimiento mayor en cierta área, ejemplo médico, ejemplo un mecánico, ejemplo alguien que te arregla tecnólogo la computadora, use ese conocimiento para, por medio de tu preocupación, miedo, el problema que tienes, manipular parcialmente para lograr el objetivo de que te hagas tal o cual procedimiento. Y con eso quiero que ustedes reflexionen y les voy a dar pequeñas herramientas para que ustedes prendan un red flag, alertas de que algo no está bien y, como yo siempre les digo, deberían considerar una nueva recomendación, algún otro médico, para ver si lo que te han dicho es lo necesario. Y con esto no quiero generar más un conflicto de no creer en los médicos. Ojo, esto ocurre en todos los campos de la vida. Muchas personas que abusan, estafan, que utilizan y manipulan por intereses económicos. Es triste decirlo, pero es la realidad y tenemos que saber lo que es así. Entonces, hoy les voy a hablar específicamente de este tema, porque pongámonos a pensar. Yo siempre les he dicho que la prevención es lo importante, que para cuidar tu corazón debes mejorar tu estilo de vida, disminuir el cigarrillo, comer mucho mejor, hacer ejercicio, disminuir el estrés, dormir. Son cosas que yo les menciono que realmente van a provocar cambios profundos en tu salud y, obviamente, hablando aquí particularmente de las arterias, van a disminuir que estas arterias se enfermen más, se llenen de placas de grasa y se tapen. Bien, esa es la lógica de lo que conocemos como prevención primaria. Ahora, ¿qué pasa cuando en el contexto de esta prevención primaria comienzan a aparecer procedimientos o tratamientos que te van a ofrecer, dizque, reemplazar esto de fondo? ¿Y a qué voy con esto de aquí? Ustedes saben que yo les he hablado que cuando las arterias comienzan a enfermarse se llenan de placas de grasa. Todos lo sabemos, estas placas de grasa van creciendo progresivamente y en algún momento determinado pueden provocar que estas arterias no tengan su función normal porque el flujo sanguíneo se le hace difícil de pasar. Bien, o en ocasiones puede ser que estas placas, estando, por así decirlo, vulnerables, les he hablado en el canal, puedan romperse y llegar a formar un trombo, un coágulo, que genere un infarto. Bien, entonces yo les he mencionado que estas placas tienen formas de presentación, puede ser un infarto yendo a una emergencia o puede ser una angina inestable o una angina estable por una placa que está quitando flujo sanguíneo normal al músculo cardíaco. Bien, si nosotros vemos la lógica es que mientras más la arteria se llene de placas y más la luz por donde va la sangre se vaya disminuyendo, esto va a ser más malo para el corazón y trae más riesgos. Sí, eso entendemos por la lógica, pero yo también les he dicho que no necesariamente porque tengas una placa de grasa muy grande y esta se mejore,
no vas a tener un infarto, porque yo les he mencionado aquí que la ateroesclerosis, la enfermedad de las arterias coronarias, no es que afecta en un solo lugar, afecta a todas las arterias del cuerpo de arriba hacia abajo. Entonces, por lógica, como yo les he mencionado, si ustedes tienen unas carreteras que tienen varios baches y huecos, lo que tú piensas es que hay más baches probablemente más adelante. Y no, por tapar un bache, los otros desaparecen. Ahora vamos, si están entendiendo la analogía, vamos a hablar de qué pasa con el cateterismo cardíaco. Se vio hace muchos años atrás, décadas, que cuando uno llegaba con un infarto normalmente tenía la arteria tapada, o al menos en su gran parte. Y que si nosotros abríamos esa arteria por medio de un procedimiento llamado angioplastía, que era inflar un baloncito, el flujo sanguíneo avanzaba y la lógica es que el corazón mejoraba. Con el tiempo se vio que si solo inflabas el baloncito y sacabas esto aquí, que esto es el cateterismo, se volvía la arteria otra vez a tapar con el tiempo. Entonces se comenzó a colocar unas mallas metálicas llamadas stent, que envuelven, recubren por dentro la arteria y disminuyen de nuevo la aparición de esta misma placa. Perfecto, hasta ahí va todo bien. El problema está que con este pensamiento, y obviamente también por parte de la evidencia médica, comenzó a sentirse de ok, si yo comienzo a abrir todas las placas que veo medio cerradas, con esto disminuyo el riesgo de infarto. Y la verdad es que la evidencia más actual demuestra que si tú tienes ahorita un infarto, ojalá Dios no lo quiera, nunca te ocurra, pero tú tienes una arteria 100% tapada y te comienza a doler el pecho en reposo, un dolor opresivo característico, tú necesitas que rápidamente se abra esa arteria para que el flujo sanguíneo le llegue de nuevo al músculo. Muy bien. Por lo tanto, ir a hacerte un procedimiento a la emergencia rápidamente, como es un cateterismo, meter un baloncito, inflar, abrir la arteria, meter el stent y permitir el flujo, va a ser algo de rescate. Va a salvar una vida probablemente y evitar que ese corazón se dañe. Muy bien, en ese contexto estamos todos de acuerdo y la evidencia lo respalda. Pero, antes de seguirte contando, y si te está pareciendo muy interesante esto de, ok, sí, la verdad que hay lógica, pero quiero saber qué más pasa, qué necesito saber, dale al botón de me gusta, suscríbete, activa la campanita, compártele este video que le va a ayudar a muchas personas en la toma de decisiones conscientes en su salud y al mismo tiempo ayudas al canal para que crezca y podamos llegar a más personas. Entendamos que en la fase aguda en un infarto es perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando estas arterias sí tienen placas de grasa, tú tienes un dolor de pecho que va y viene, que al final de cuentas este dolor, de entre todos los dolores que yo lo he mencionado, es cardíaco y orienta que sí que algunas arterias pueden estar enfermas por un mal estilo de vida? Como yo les he dicho, la aterosclerosis es la consecuencia de todo lo mal que hacemos, no ocurre de la noche a la mañana. ¿Qué pasa si yo, porque tienes un dolor de pecho y sospecho que es las arterias, inmediatamente yo te llevo al cateterismo cardíaco? ¿Ok? Sí, pueden ser unas arterias que están enfermas, pero ¿qué pasa si en el cateterismo me encuentro múltiples placas de grasa? 4 o 5 de las cuales unas están más obstruidas, otras más leves. La pregunta es, si yo abro una de esas arterias, ¿cómo sé que esas de ahí son las que te provocan el dolor? Y no es la plaquita pequeña, o no es otra placa de acá. Y al mismo tiempo, eso, según la evidencia, demuestra de que ya no voy a tener infarto, y la respuesta es que no. Se ha visto que abrir una placa de grasa, sí, mejora los síntomas, mejora la angina, el dolor de pecho, perfecto, tal vez que con el tratamiento médico no había mejorado, y ya hablaremos de eso, pero no evita que puedas tener un infarto más adelante. Tal vez esta placa no te dé un infarto, pero si no cambias tu estilo de vida, puede ser la de acá, la arteria de acá, la del cerebro y la de los riñones. Mensaje: un cateterismo de forma hecha en alguien con un dolor de pecho crónico por una arteria enferma o varias arterias enfermas no es que es necesariamente salvatorio. La evidencia más actual, y lo sigue demostrando, es que a menos que tengas mucha isquemia, o sea que el corazón tenga muchas arterias enfermas que la esté sufriendo, y que el tratamiento médico, ojo,
cuando uno tiene dolor de pecho estable y conoce que es por esta enfermedad, primero se establece un tratamiento adecuado para protegerlas, para disminuir las placas de grasa, aspirina, medicamentos que mejoren la oxigenación, y muchas personas con eso alivian las molestias y toleran llevar su estilo de vida. Eso está demostrado que sí genera un beneficio más cambiar lo que estabas haciendo mal. Pero todo esto, más poner un stent en una arteria pequeñita, imagínate, mientras todas las otras pueden estar enfermas, ¿qué te dice la lógica? ¿Crees que esto evitará todos los problemas? Por ponerme el stent ya no tengo que cuidarme y solo la medicación y no va a pasar nada. Equivocado. Puedes volver a tener, o peor, un infarto en otro lado. Mensaje. Un stent en ese sentido no es que es salvador. Mejora los síntomas, mejora las molestias si son intolerables con el tratamiento, y esa es la indicación. Y en la actualidad se colocan muchos stents, muchos cateterismos, primero, sin clínica innecesaria, segundo, sin saber si esa arteria es la responsable, tercero, con la falsa esperanza de que si te pones el stent tu vida se salvó y el resto olvídate. No, y con eso se juega a veces y se manipula con el miedo de las personas, y eso es lo que me parece incorrecto. Por lo tanto, mensaje que ustedes tienen que entender. Un cateterismo y poner un stent en una fase aguda, en un infarto, salvador. En una fase crónica, primero el médico tiene que hacerte los estudios necesarios, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un PET scan, una resonancia magnética, buscar dónde está la isquemia, qué parte del corazón es la que está sufriendo, porque si yo digo esta parte es la que sufre, el lado derecho, entonces cuando vaya, y si tiene la indicación, al cateterismo, voy a tratar de mejorar esa arteria que está ahí. No del dolor al cateterismo, porque me salto todo el proceso de estudiar la isquemia, y eso es lo que se debe hacer, eso es lo que recomiendan las guías. Entonces, mensaje para que nadie te coja desapercibido. Si nomás te dicen, no, si es que te duele el pecho, listo, vamos a estudiar tus arterias en un cateterismo, alerta, alerta. Cuidado, por el miedo tal vez tomas la decisión, pero busca una segunda recomendación, mira que se hagan todos los estudios, que el médico veas que uno lo nota, que busque, que esté orientándote, que te guíe, que te diga estas son las opciones, o tal vez esto puede ser en este sentido, cuáles son los problemas también de un cateterismo, les he mencionado, y que con esa apertura y esa evaluación adecuada tú te des cuenta y por el peso de toda la información tú llegues a esa decisión. Pero no que sea con cuidado que te puedes infartar, te puedes morir, si sales de aquí te va a pasar esto. Eso es malo, eso es manipulación y no me parece justo. Y si tú llegas a experimentar, red flag, busca a otro especialista, busca a alguien que te guíe, alguien que sea sincero, que no solo piense en la parte económica. Diciéndoles eso, les pregunto, ¿les ha ocurrido esta situación? La he visto múltiples veces. Déjamelo acá en la zona de comentarios o con qué otro procedimiento crees que ocurra esto. ¿Te interesan estos videos? ¿Deseas aprender más? Busca en mis redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. ¿Quieres una segunda opinión? Una consulta que evalúe tus exámenes y ver cómo estás para orientarte y guiarte bien, que es lo que siempre se necesita en la salud, en mi página web como www.drricardo.freile.com/reservas. Sin más, esperando como siempre que esto le ayude a estar más sano, no se deben olvidar qué es lo que tu corazón necesita.